de Santiago, una carta que tiene unas características muy particulares con respecto a las tradicionales epístolas de Pablo, por ejemplo. Estamos hablando en este caso de una carta muy práctica. Se menciona en la epístola a Santiago, o de Santiago más bien, más de 50 imperativos, más de 50 indicaciones que se da a los lectores de esta. Esto nos quiere decir que estamos definitivamente frente a una carta muy práctica. Si tú eres de las personas que te gusta ser práctico en la vida, ¿sí? Tener instrucciones muy claras, muy concretas, pues Santiago definitivamente es un libro que se caracteriza por ello. La realidad de la fe. Cómo vivimos y cómo practicamos la fe cristiana. ¿Cuál debe ser la actitud de quien se dice llamar cristiano? Veníamos hablando los domingos anteriores de la integridad, por ejemplo. ¿Qué es la integridad? Esa entereza moral, esa particularidad de ser coherente, de seguir unos patrones establecidos. Llámense patrones o en nuestro contexto cristiano, llámese valores. Se viene hablando de la coherencia. Cada vez que escucho esa palabra de coherencia me acuerdo mucho de mi mamá. Mi mamá usaba mucho esa palabra cuando estábamos pequeños. Nos decía, sea coherente. Sea coherente entre lo que dice y lo que hace. Una de las frases más famosas de William Shakespeare, no sé si alguno sabe cuál es. Está en una de sus novelas más emblemáticas. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Ser o no ser. Esa es la cuestión. En una novela muy dramática como es Hamlet. Es una novela, si tú quieres leer tragedia, si tú quieres leer un poco hasta dónde llega la sevicia del ser humano, Hamlet es un ejemplo que te va a permitir eso. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Y este pasaje del día de hoy es un pasaje que nos va a ilustrar de una manera muy práctica, ¿sí?, lo que significa ser y lo que significa no ser. Vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago 2, 14. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Ustedes tendrán allí su respectiva versión. Algunos tendrán la Reina Valera, otros tendrán la Nueva Versión Internacional. El día de hoy yo tengo la versión NTV. Dice el versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar
a alguien? Lo repito, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Es decir, ¿sirve de algo afirmar que se tiene fe? ¿Sirve de algo? Bueno, puede servir de algo si cumplimos un segundo requisito que vamos a ver más adelante. Pero ¿sirve de algo decir que se tiene fe, pero no hay eso que nosotros llamamos coherencia? Es decir, si no hay una corresponsabilidad entre lo que yo afirmo con mis palabras y aquello que vivo con mi propia vida. También otra frase muy tradicional, ¿no?, que nos enseñaban nuestros padres: del dicho al hecho hay mucho trecho. Usted puede decir esto, usted puede decir aquello, pero vaya y hágalo. Son dos cosas que a veces se nos ponen en dos planos completamente separados. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero aquí se está hablando de esa corresponsabilidad. ¿Tiene sentido hablar de fe? ¿Tiene sentido decir muchas cosas, hablar muchas cosas, si realmente mi vida no da cuenta de aquello que yo afirmo? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Me gustaría leer una definición de fe. Quisiera compartirlas con ustedes un momento. Y si le preguntaran, díganme en qué creen, ¿no podrían dar una razón de la esperanza que hay en ellos? Ellos creen que tienen la intención de ir a la iglesia el siguiente domingo. Pretenden unirse a ese tipo de gente, pretenden cantar con mucha emoción y tener delirios maravillosos como consecuencia de todo eso que creen, que serán salvos. Pero no pueden decir qué es lo que creen. Ahora, no creo en la fe de nadie a menos que conozca lo que cree. Si dice, yo creo y no sabe lo que cree, ¿cómo puede ser eso una fe verdadera? El apóstol dijo, ¿cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Para que haya una fe verdadera es necesario que un hombre sepa algo de la Biblia. Créanme, esta es una época en la que no se valora tanto la Biblia como antes. Son palabras de hace más de 200 años. Esa es la fe que enunciaba en su momento Charles Spurgeon en una de sus predicaciones. Una coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. Y seguía la siguiente pregunta: ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Entonces, cuando se está hablando de esa clase de fe, entonces ya el texto nos está diciendo implícitamente que hay dos tipos de fe. ¿Cómo así? Hay dos tipos de fe. Hay una fe que salva, pero claramente hay una fe que no salva. Estamos hablando de dos tipos de fe. A nosotros siempre se nos ha hablado de la fe, ¿sí? Que mediante la fe en Cristo podemos alcanzar la salvación, como efectivamente lo es.
Pero aquí aquí Santiago nos está hablando de que ese tipo de fe puede salvar a una persona. Claramente, esa es una pregunta de carácter retórico, ¿no? Esa es una pregunta retórica. ¿Puede acaso esa fe salvarle? Wow, vamos encontrando cosas interesantes aquí en Santiago entonces. Una fe que salva y una fe que no tiene ese poder para salvar. Versículo 15. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? Versículo 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Es decir, que aquí está diciendo el texto que esa fe que no salva es una fe que va sola. Pero también está diciendo que la fe que salva es una fe que va acompañada. ¿Y va acompañada de qué? De buenas acciones. De buenas acciones. Es decir, aquí estamos en un cuadrilátero. Estamos hablando de la fe viva y la fe muerta. Pasa lo mismo que con un cuerpo. El cuerpo puede estar vivo como puede estar muerto. Y yo no sé si ustedes han tenido esa misma sensación cuando estamos en un funeral y vemos que la persona o el cuerpo que reposa allí, ¿sí? Es el cuerpo, pero uno como que lo ve y se da cuenta que ahí falta algo. Es decir, está el cuerpo, pero la persona ya no está. Es materia que empieza a estar en descomposición. Lo mismo ocurre en este caso con la fe que nos está ilustrando Santiago. Hay una fe que es viva, ¿sí? Y una fe viva actúa, fluye. Y otra fe que está muerta. Y pone un ejemplo muy de la cotidianidad. ¿Cómo es una manera de mostrar esa fe viva? Pues cuando vemos al hermano o a la persona que está padeciendo dificultad, necesidad, tenemos dos posibilidades: o somos indiferentes, no nos importa lo que está viviendo esa persona, o bueno, le decimos: estaré orando por ti, esperemos que te recuperes, que todo salga bien, el Señor te bendiga, te guarde, chao. Porque usamos mucho ese lenguaje, ese lenguaje cristiano, ¿no? Estaré orando por ti. Y vaya si oramos por ese hermano, siquiera. Ahí claramente estamos viendo una manifestación de fe muerta. La fe viva corresponde a lo que el Señor ha producido en nosotros, el querer como el hacer. O sea, la fe es activa, la fe nunca es pasiva. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, ¿por qué nos pone en el escenario a unas personas que están padeciendo necesidad? Bueno, recordemos el Shamá del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando toda la ley se resumía en amar al Señor sobre todas las cosas, que Jesús después se lo explicó a sus discípulos y a los maestros de la ley que estaban ahí. ¿En qué se resume la ley, maestro? Y él dijo: sencillo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida toda la ley de Dios. Acción.
Claro, cuando estamos ayudando a quienes nos rodean, estamos mostrando nuestro amor al Señor. Si recuerdan en los evangelios cuando Jesús les está diciendo a los discípulos, bueno, cuando ayudaste a cada uno de estos pequeños, lo estabas haciendo conmigo. La fe viva versus la fe muerta. Sigamos, versículo 18. Perdón, leamos el 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. La fe va acompañada de acciones, porque las acciones son las que validan que esa fe es genuina, realmente. Porque si no es así, es una fe que está muerta, que es completamente inútil. Esta es una disertación muy compleja, la que está explicando aquí Santiago. Porque hasta el día de hoy un pasaje como estos genera mucha polémica en el mundo cristiano. Tan es así que incluso ilustres han tratado de dejarlo a un lado. Martín Lutero tuvo conflicto con este pasaje, por ejemplo, y con toda la carta a Santiago, por este pasaje, por lo que aparentemente está diciendo, pero que cuando leemos el texto en su conjunto, vemos claramente qué es lo que nos está enseñando Santiago en ese contexto. Sigamos, versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. O sea, aquí encontramos en este pasaje un posible objetor, ¿no? Una persona que está hablando, se crea esa figura, ¿no? Donde una persona está hablando con Santiago y esa persona le dice, bueno, pues está la fe y están las obras y pues las dos son buenas. La fe es buena, las obras son buenas, pero pues no es necesario tener las dos. Pues tú sigue con tu fe, yo sigo con mis obras y pues todos felices y contentos. Como enseña el relativismo hoy día, ¿no? Usted crea lo que usted quiera creer, si a usted le funciona, pues maravilloso, yo creo lo que yo quiero y maravilloso. Y el mundo se cree ese engaño, vive en ese engaño y eso nos tiene en esta situación tan compleja que estamos viviendo actualmente. Pero la respuesta de Santiago, ¿cuál es en el versículo 18? No, así no es. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? ¿Cómo lo harás? Más bien yo prefiero, dice Santiago, en esa hipotética conversación, yo les voy a mostrar a ustedes mi fe, lo que yo creo a través de mis buenas acciones. Eso sí, desde el púlpito se han dicho cosas maravillosas, ¿no? A lo largo de 2000 años de historia de la iglesia. Y con contundencia desde el púlpito se han defendido cosas que, pues vaya uno mirando en las Sagradas Escrituras realmente qué tan correctas o incorrectas son. Cuando vemos la historia de la iglesia nos damos cuenta que una de las instituciones más responsables de tantas guerras que han habido en el mundo ha sido la iglesia cristiana. Una de las razones por las cuales muchos no quieren ser cristianos es por culpa nuestra, hermanos. Hablamos de ese mundo perverso, ese mundo que se va a ir para el infierno porque no conocen de Jesús, pero es que mucho de ese mundo no quiere creer en Dios por culpa nuestra, porque nosotros hemos sido los más responsables de ser incoherentes, porque desde el púlpito decimos cosas maravillosas, pero en la vida cotidiana hacemos lo mismo que se hace en el mundo. Lo mismo. ¿Qué diferencia hay?
Los responsables de las cruzadas, que fue responsable de esa matazón en la Edad Media, fue la iglesia, armando ejércitos para ir a pelear contra los musulmanes. ¿Cuántas ramas del cristianismo hay en el mundo? Divididos, ¿por qué? Porque es que a esto les gusta esto y a estos otros les gusta esto otro, entonces con usted yo no me relaciono, pero con usted sí me relaciono. Tantas divisiones que hay en el cristianismo en el mundo, ¿y quién ve eso? El mundo. Y el mundo dice, ¿y eso es el amor a Dios? ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero creer en eso. Nosotros, hermanos, somos los más responsables de que este mundo no esté volteando sus ojos al Señor, porque hemos sido inconsistentes, porque no ha habido una coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. La guerra civil en Estados Unidos, se dio porque algunos estados del norte querían abolir la esclavitud y los estados del sur querían mantener la esclavitud. ¿Y saben quiénes apoyaban eso? Muchas iglesias. Muchas iglesias apoyaban la causa esclavista, otras la condenaban. Y eso también generó muchas divisiones. Una institución cruel como la esclavitud, ¿no? que va en contra de considerar al otro, ¿no? De verlo como un ser creado por Dios. Como la esclavitud planteaba otra cosa, la esclavitud planteaba que eso ni siquiera son seres humanos. Que antes les estamos haciendo un favor con tenerlos de esclavo, porque evitamos que estén en la selva allá adorando a otros dioses. Es decir, había todo un discurso, ¿sí?, teológico, entre comillas, que defendía una práctica brutal, despiadada como la esclavitud. Y bueno, y si miramos actualmente, podemos ver muchas otras prácticas que defienden muchas iglesias en el mundo, pero que no son coherentes con lo que la palabra del Señor enseña. ¿Cómo puedes ver la fe por sí sola? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Es una fe que está muerta y es inútil. Hermanos, este pasaje de Santiago no es una confrontación entre la fe y las obras, como aparentemente se vería. No, esta es una confrontación entre la fe viva y la fe muerta. Porque también las iglesias se han dividido por eso, ¿no? Muchas enseñan, la iglesia tradicional, de que nosotros somos salvos por las buenas obras. Claro, tenemos que creer en el Señor, pero debemos hacer buenas obras porque o si no, pues no ganamos las indulgencias para llegar al cielo. Y otros que han defendido a ultranza, no, es que la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús, como efectivamente creemos nosotros. Pero esa fe en el Señor Jesús no excluye lo que debe ser o lo que es nuestro deber ser como cristianos. Este es un pasaje que compara la fe viva contra esa fe muerta. Esa fe muerta como esa fe de creer algo intelectualmente, pero que no afecta a mi vida. No sé si recuerdas una situación que tú crees que es real, pero pues no te afecta en lo más mínimo. Pues yo puedo pensar que, no sé, después de las 2 guerras mundiales, Estados Unidos quedó como la máxima potencia del mundo. Y eso a mí qué me importa, pues, o sea, ¿qué me afecta eso? Pues nada, o sea, pues bien por ellos, pero pues no trasciende más allá de ello. Yo puedo ver o puedo escuchar todas las mañanas los aviones que pasan. Pues, yo implícitamente estoy asumiendo que hay gente en el avión. Que para dónde va, que de dónde viene, pues eso a mí me tiene sin cuidado, pues no, uno ni lo piensa, pero sabe que, mira, ya va pasando un helicóptero y pues no sabe uno si es Francia Márquez o quién está ahí, pero bueno, va pasando el helicóptero y uno dice, pues ahí va alguien, pero pues no sé. Esa es una fe intelectual, yo creo que hay algo, pero pues eso no me impacta a mí, no me afecta
a mí. Pero cuando yo hablo de una fe viva, estoy hablando de algo que afecta mi vida completamente. Cuando tú te montas a un avión, das por hecho que ese avión te va a dejar en el punto donde quieres ir, ¿verdad? ¿O alguien ha pensado algo diferente? Bueno, pues puede también uno tener su miedo, ¿no? Algunos le temen a las alturas y algunos de hecho no deciden no viajar nunca en avión porque pues le temen que esa vaina le caiga ahí. Más. Pero cuando uno va a volar en avión, pues uno está confiando plenamente en que el piloto es una persona capacitada. Usted no va a ir a interrogar al piloto, venga, ¿usted dónde se preparó? ¿Hace cuántos años estudió? ¿Cuántas horas de vuelo tiene? No, o sea, usted sabe que la persona que está allá en la cabina es un duro en la materia. ¿Sí? Usted da por hecho que lo va a llevar al sitio que es. Esa es una fe viva, un ejemplo, porque no representa lo que significa plenitud la fe viva, pero es un ejemplo que me muestra una entrega total. O sea, yo lo creo. Y si el vuelo dura hora y media, pues sé que en hora y media voy a estar en mi destino, porque lo creo ciegamente, completamente. Bueno, nosotros en la vida cristiana nos han enseñado a creer muchas cosas. El Señor es bueno, confía en el Señor. El Señor tiene planes para tu vida, espera en Él. Regocíjate en este momento de dificultad, porque Él tiene propósitos en tu vida. Yo no sé cuántas más frases pueden venir a tu mente en este momento, sí. Pero ¿lo crees realmente? O sea, ¿eso es una realidad en tu vida? Y hermanos, creo que debemos reconocer que muchas veces no lo ha sido. Muchas veces nos hemos acostumbrado a ese lenguaje, a esa cultura cristiana. Y más de pronto los que crecimos en un hogar cristiano y que hemos vivido en la cristiandad o en la cultura cristiana por muchos años. Eso es tan bonito, tan lindo, pero eso no aplica en mi vida. ¿Tú lo has experimentado? Dice el versículo 19, que me parece un versículo bastante duro. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Es un pasaje bastante duro. Los demonios están convencidos intelectualmente quién es Dios. Y saben que Dios es el creador, e incluso peor aún, saben que Dios va a traer su juicio y por los siglos de los siglos van a estar condenados en el lago de fuego. Ellos lo saben. Y todos los días de sus vidas tienen eso presente. Y Satanás hace pilaturas en este mundo y hace lo que quiere, pero él sabe lo que viene para él. Lo sabe intelectualmente, pero eso le afecta a él. Ha afectado su vida. ¿Le ha llevado a proceder al arrepentimiento? No. Y lo mismo ocurre con nosotros, hermanos, muchas veces. Nosotros sabemos lo que Dios puede hacer, pero eso no lleva a cabo o no tiene ninguna incidencia en nosotros. ¿Estamos preocupados por qué comer? Muchas veces, ¿no? A veces la situación económica se complica. Pero Dios ha dicho que nos va a sostener. Que si sostiene las aves del cielo, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Nosotros lo hemos escuchado muchas veces, pero en la cotidianidad nos afanamos, ¿no? Cuando miramos la billetera y de pronto no hay dinero, nos afanamos. Estamos preocupados por dónde vivir. Muchas veces. A veces estamos pasando por dificultades en nuestro hogar y no sabemos qué pueda pasar. Bueno, mis hermanos, el Señor dice en su palabra que Él tiene el control de todas las situaciones, todas, absolutamente. Así de pronto nosotros no entendamos el por qué, pero Él tiene planes para lo bueno, siempre. Tiene propósitos perfectos. Ayer nos pasó
ayer, bueno, ustedes de pronto sabían, ayer compitieron nuestras hijas, tenían departamentales de gimnasia. Y venimos desde hace algunas semanas con una lucha en casa, porque los nacionales, los próximos nacionales son en Santa Marta, ahorita el próximo mes. Y pues generalmente en las competencias que tienen ellas, pues nosotros vamos con ellas. Sí, o sea, nosotros vamos con ellas y que el día de la competencia las llevamos a la competencia, compiten y ya. Cuando nosotros cambiamos de domicilio y vinimos para Chía, llegamos a un club donde hay otras prácticas, ¿no? Muy naturales en el mundo deportivo, la concentración. Entonces la concentración donde las niñas no van con papá ni mamá, sino donde las niñas van con la delegación. Para muchos eso es muy normal, para nosotros es una normalidad total. Y nosotros antes de entrar al club hablamos con los profesores, los entrenadores, les dijimos, queremos que nuestras hijas compitan con ustedes, No, y desde el principio les dijimos, nosotros estamos con nuestras hijas siempre, nosotros no vamos a dejarlas nunca solas, por lo menos en esta primera etapa de sus vidas, y eso quedó así. Pero claro, ya llega la hora de la competencia, se empieza a hablar de la concentración, del hotel, que las niñas van a estar en tal lado, y para nosotros con mi esposa mirándonos y nosotros, vamos a dejarlas solas. Y pues la presión de todos los padres, todos, sí, van a competir, vamos a ganar. Y todo. Entonces, empieza esa presión fuerte y bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer al respecto? Y les cuento que ha sido un dilema fuerte que hemos tenido estos días. ¿Sí? Ahora, ayer fue la competencia y nosotros hace 2 días les dijimos a los profesores, nosotros definitivamente los queremos mucho a ustedes, los apreciamos, queremos seguir en el proceso con ustedes, todo lo que quieran, pero nosotros no vamos a dejar a nuestras hijas solas. Punto. Vamos a ir con ellas como siempre ha sido y vamos a estar acompañándolas y nos ceñimos a lo que ustedes indiquen, pero vamos a estar. Llegó ayer la competencia y bueno, por la gracia del Señor en la competencia, pues las 2 niñas que más medallas tuvieron fueron ellas 2. Y por supuesto eso nos alegró el corazón tremendamente porque salió con sus medallas y todo. Y para nosotros ese era como un alivio, no, bueno, pues las niñas van muy bien, entonces eso va a ser también como que una presión para ellos para decirles, no, tampoco nos las van a dejar por fuera porque pues miren, sí, o sea, van a competir y pues son como una cara importante visible dentro del club. Y nos cogen los profes de ayer, bueno, papás, pues muy bien, felicitaciones, estamos contentas, queremos que ellas estén con nosotros, pero sí queremos que ustedes nos dejen a las niñas otra vez. Las niñas aman la gimnasia, ellas llegaron por accidente a la gimnasia, nunca nos imaginamos nosotros estar en este mundo de la gimnasia ni nada por el estilo, yo no es que hiciera mucha gimnasia cuando pequeño, nada de eso. Terminamos por accidente, el Señor nos llevó y ellas aman la gimnasia y creo que el Señor ha usado ese deporte para trabajar el carácter de ellas de una manera impresionante, o sea, el deporte ayuda de una manera impresionante y vemos que Dios ha obrado a través de ello. Y ahora le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué quieres con esto realmente? ¿Sí? O sea, ¿quieres sacarlas de gimnasia? Porque si llegamos a un punto en que como papás decimos, no lo vamos a hacer, eso va a significar que se van a cerrar todas las puertas y se acabó eso. Y bueno, hablábamos con mi esposa y orábamos esta mañana y decíamos, Señor, pues tú te encargarás de eso, o sea, tú nos has llevado hasta este punto y tú sabrás qué hacer, es decir, no nos vamos a afanar por eso, vamos a seguir nosotros en nuestro plan, tú sabrás qué hacer. Porque si nosotros nos ponemos a echarle cabeza que qué hacemos, que qué le decimos a los profesores, que cómo hacemos para mediar, no, nosotros tenemos paz como padres en que vamos a llegar hasta acá y más allá no vamos a avanzar. El Señor conoce nuestro corazón como padres, conoce el corazón de nuestras hijas y Él sabrá qué hacer al respecto. Y pues la fe cristiana debe llevarse a cabo así, es decir, llegar a un punto donde nosotros decimos, nosotros no sabemos qué hacer, Señor, tú te encargarás de hacerlo. Más allá de que la respuesta sea la que yo quiero o la que no quiero. Nosotros quisiéramos que los profesores nos llamaran y nos dijeran, claro que sí, papás, ustedes pueden llevárselas tranquilas, las llevan cuando ustedes gusten y pues que todo salga muy bien. Pero la respuesta puede ser, no, papás, las reglas acá son así, pues definitivamente no. Pero descansamos en el Señor que Él va a hacer su voluntad. Y en la vida diaria siempre tenemos que estar frente a esa realidad. El Señor va a hacer su voluntad, más allá de que nos guste o que no nos guste. Sigamos, que se nos acabó el tiempo. Estábamos en el versículo 19. Gracias, Toto.
Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien has hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Uno pensaría, y algunos lo han interpretado así, que esto es una contradicción con las cartas paulinas, porque vemos que en diferentes pasajes de las Escrituras se habla de que, y especialmente en las cartas de Pablo, que la salvación es por fe, completa y únicamente por la fe. No los vamos a leer ahora por tiempo, pero no es así realmente. Esa contradicción que se ha tratado de mostrar no lo es. Es cierto, Pablo enseña en muchos pasajes, Romanos 3:28, sabemos que el hombre no es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, como dice Gálatas 2:16. Definitivamente la salvación es por la fe. Sin embargo, Pablo en otros pasajes también nos muestra cómo las obras de la ley son una muestra visible de esa salvación que nosotros tenemos. Y el Señor Jesús también en los evangelios nos muestra varios pasajes donde nos enseña que los frutos muestran de qué es el árbol, como lo dice en Mateo 7:15. Aquí no es una lucha entre Pablo y Santiago, en que Pablo enseñaba que la fe es por gracia y Santiago que enseña que la salvación es por obras. No, mis hermanos, esto no es una confrontación entre fe y obras. Es una fe viva, porque la fe viva va acompañada. Hermanos, tenemos que ser coherentes con lo que nosotros creemos. Dice la palabra de Dios, y el mismo Pablo lo enseñaba: pagará Dios a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6. 1 Corintios 3:8. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Nadie se puede salvar por las obras. Eso lo tenemos claro como iglesia del Señor. Pero también es cierto que nadie se puede salvar sin producir buenas obras. Y lo repito para que no haya confusión. Nadie se puede salvar por las obras, pero también es cierto que nadie se puede salvar sin producir obras. ¿Por qué? Porque las obras es la prueba de lo que soy. Así de sencillo. Las obras es la prueba de lo que yo soy. Porque a los que nos gusta el fútbol, ¿por qué da muchas veces tanta rabia que un jugador a la hora de cobrar un penalti se tire el penal? Todos los días de su vida entrena fútbol y llega a la hora de cobrar el penal y lo bota, mejor dicho, para la tribuna. O unos jugadores que son cracks y en pleno juego cometen unas jugadas tontas, absurdas, y uno dice, pues eso que lo haga yo, pues es normal, ¿no? Porque no me dedico al fútbol. Pero que lo haga un experto, un futbolista profesional, pues uno como hincha se irrita, ¿no? Dice, no, eso no es posible, y uno grita y pelea y demás. Porque es que no es coherente, no tiene sentido. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. O sea, si yo me hago llamar cristiano, llevo una vida santa y el mundo ve que yo soy diferente a ellos, porque llevo una vida en santidad, en el temor de Dios, porque llevo un hogar, vivo en un hogar que muestra el amor de Dios allí adentro. Porque si tengo esposa, trato a mi esposa como el Señor pide que la deba tratar, con amor, considerándola superior a mí mismo. Que si tengo hijos, crío a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y nos muestra aquí dos ejemplos, parecen muy diferentes, pero que llegan al mismo punto. Dice el versículo 21.
¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Nos menciona al gran Abraham, pero aquí nos menciona a otro personaje. Versículo 25. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Menciona el ejemplo del padre Abraham, el personaje más importante del judaísmo, y menciona la historia de Rahab, esta mujer de Jericó que ayudó a esconder a los espías cuando los iban a capturar y después permitió que los israelitas llegaran y destruyeran Jericó. Dos casos de dos personas que parecen tan opuestas, tan diferentes, pero que aprendieron y ejercitaron su fe en Dios a pesar de sus circunstancias y sus condiciones que eran muy diferentes. No, es que creer en Dios y tener fe en Dios es tan chévere cuando yo tengo un trabajo estable, pues cuando yo tengo un hogar estable, pues así es muy chévere confiar y creer en el Señor. Pero no, aquí nos muestra dos ejemplos de dos personajes que tenían situaciones muy diferentes. Y en los dos se ve cómo tuvieron que aprender a trabajar su fe. Y cómo esa fe se hizo evidente a través de sus obras. Versículo 26. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Hermanos, creerle a Dios y ejercitar nuestra fe es saber entender que si Él es paciente, yo debo trabajar por dejar de ser impaciente. Creerle a Dios que si Él es amor, debo aprender a trabajar en mostrar misericordia a los otros. Debo aprender que si Dios es un Dios de mansedumbre, yo debo aprender a dejar de ser iracundo. Si le creo a Dios que Él es un Dios de verdad, debo aprender a dejar la mentira. Que si Dios es humilde, debo dejar de ser soberbio. Eso es aprender a vivir una verdadera vida cristiana. Dejar de lado, mis hermanos, lo que tanto el Señor le cuestionó al pueblo de Israel. Un pueblo que hacía sus cultos muy solemnes, mucho sacrificio, mucho ritual, mucha solemnidad, pero unos corazones que lejos estaban completamente de Dios. El Señor nos permite, hermanos, ser coherentes y ejercitar una fe viva que se ve reflejada a través de las buenas obras. El Señor les guarde a todos, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, así llegamos al final de esta primera parte de la mañana.